Ok, todos están viendo la presentación, ¿sí? Ok. Bien, vamos a revisar un poco acá ya esto que hemos abordado en, en semanas atrás, días atrás, sobre el determinante, saber que el determinante es una función y el determinante como función es, toma la matriz y devuelve un número real. Es importante que para hablar de determinantes debemos de saber que el determinante de una matriz se aplica solamente si la matriz es cuadrada. O sea, solamente cuando las matrices son cuadradas se puede calcular su determinante. El determinante, como pueden observar acá, se representa de distintas formas. Tenemos una D mayúscula entre paréntesis A o DT minúscula det entre paréntesis A o las barras verticales en la matriz. Eso sería también las barras verticales determinante. Hacemos, por ejemplo, determinante de A. Entonces son las simbologías más comunes que pueden aparecer en diferentes libros o preguntas. Tenemos varios cálculos. El determinante de una matriz 2 por 2 es muy simple. El determinante de una matriz 3 por 3. Aquí vemos un desarrollo. También vimos a nivel de estrategia la regla de Sarrus para calcular determinantes 3 por 3. Y también tenemos la, la definición de calcular determinantes n por n de cualquier dimensión. Bien. Luego tenemos por acá propiedades del determinante, propiedades muy importantes. Primero, el determinante de la matriz 0 es 0 y el determinante de la matriz identidad es 1. Esto es muy importante. Vamos a ver ahora cómo se aplican estas propiedades. Pero, por ejemplo, vamos a entender esta propiedad. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Vamos a poner aquí esto. Esta propiedad acá es cuando tenemos el determinante de, ojo acá, tenemos el determinante de una constante, o sea, de un número real multiplicado por una matriz. Eso es igual a hablarlo de esta forma un poco vulgar, que es sacar el número real y elevarlo a un exponente igual al orden de la matriz. Vean que aquí el enunciado me está diciendo que la matriz es de orden n. Entonces, si la matriz es de orden n, entonces ese alfa que está multiplicando a dentro de la operación determinante puede salir al frente de esa operación determinante y se eleva a un exponente igual al orden de la matriz. Y luego se multiplica por el determinante. Vean que calcular determinante es una operación. Entonces estamos aquí operando. Este alfa que estaba operando dentro del determinante multiplicando la matriz A puede salir de ese determinante a multiplicarlo, pero con un exponente igual al orden de la matriz. ¿Ok? Bien, esto es otra propiedad, que el determinante de una matriz es cero si alguna de sus filas o columnas es nula. Ojo que aquí, que si alguna columna es nula, también podemos concluir rápidamente que el determinante es cero. No solamente filas, sino columnas. Luego tenemos que el determinante es A si dos de sus filas son iguales. También el determinante de A es cero, también se anula si dos de sus filas son iguales. Luego tenemos aquí el determinante de una matriz triangular o de una matriz diagonal es el producto de los elementos de su diagonal. Esto es muy importante. Vimos que una de las estrategias para calcular determinantes es aplicar operaciones elementales de forma que se obtenga una matriz equivalente a la matriz inicial, pero que esta matriz sea triangular.
Entonces aplico operaciones elementales tratando de hacer 0 debajo de los elementos de la diagonal y entonces me queda una matriz triangular superior, por ejemplo. Y entonces el determinante sería el producto de los elementos de su diagonal. Y acá tenemos lo de las operaciones elementales, ¿ok? Y la vamos a ver acá dentro de un momento también. Si estamos multiplicando una fila, entonces el determinante se debe multiplicar con el inverso multiplicativo del valor que se está multiplicando. Si estamos haciendo operaciones de suma entre filas, sumas o restas entre filas, el determinante no cambia. Pero si estamos intercambiando filas, el determinante se multiplica por -1, o sea, cambia de signo. Luego vamos a ver eso, ya lo vimos la vez pasada, también vamos a aplicarlo ahora en los ejercicios que vienen al frente. Y luego tenemos la propiedad del producto de matrices. El determinante de un producto de matrices es igual al producto de los determinantes de esas matrices. Ojo que aquí, repito de nuevo, aquí faltó un det. Sería determinante de A por determinante de B. El determinante de una matriz y su transpuesta son iguales. O sea, tanto la matriz como la transpuesta de esa matriz, el determinante es el mismo, no cambia. Y listo, tienen ahí algunos videos recomendados sobre distintas estrategias para calcular determinantes. Les recomiendo verlos, tomar nota de las estrategias, porque al final cada uno de ustedes va a decidir de qué forma resuelven los determinantes. Luego vemos cómo los determinantes se relacionan con otros conceptos como matrices inversas. Por ejemplo, si una matriz A es invertible, entonces el determinante de la matriz inversa es igual al opuesto y al inverso multiplicativo del determinante de A. O sea, si el determinante de A es 2, el determinante de la matriz inversa es 1/2, por ejemplo. Y esto también es importante, que una matriz es invertible si y solo si el determinante de esa matriz es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, solamente cuando el determinante es distinto de 0, podemos concluir que la matriz es invertible. O sea, tiene inversa. Y luego tenemos aquí algunas recomendaciones de cómo relacionar el determinante con el rango de una matriz. Y un video sugerido. Bien. Vamos ahora a los ejercicios. ¿Dudas en esta parte teórica? Vamos ahora a esta otra presentación sobre ejercicios con determinantes. Espero que todos la están viendo. Si no la ven, me avisan. Bien. El documento ya está ahí habilitado en el entorno. Entonces tenemos acá el primer ejercicio. Dice, calcule el determinante de la siguiente matriz. Viene aquí una matriz 4×4. Y es una matriz que tiene una M ahí dentro de sus entradas. Entonces suponemos que esa M representa algún número real. Entonces acá el desarrollo que viene primero es aplicando operaciones elementales para obtener una matriz equivalente a triangular superior. Entonces esa va a ser la estrategia que estoy aplicando para calcular ese determinante. Entonces empiezo a hacer operaciones elementales ya conocidas por todos. Observen aquí algo importante. Aquí estoy aplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos, por decirlo así. Y en cada paso las operaciones elementales que estoy aplicando es sumar o restar filas. O multiplicar una fila por algún número y sumarse a la otra.
o restarse a la otra. En esos casos, el determinante no cambia, ¿ok? Observen que no estoy intercambiando filas. Observen que tampoco estoy, no estoy multiplicando una fila por un número real, ¿no? Solo estoy multiplicándolas, pero con el objetivo de sumársela o restársela a otra fila. Entonces, este tipo de operación elemental no cambia el valor del determinante. Entonces vean que lo que hice fue ir aplicando operaciones elementales de modo a obtener ceros debajo de la diagonal. Obtuve estos primeros dos ceros. Luego apliqué otra operación y obtuve este cero que está acá. Luego aplico otras operaciones por acá para ir reduciendo algunos términos. Vean que aquí en este paso ya estoy suponiendo que m es distinto de 0 porque voy a multiplicarlo por la fila 1, ¿verdad? No tiene sentido multiplicar una fila por 0. Entonces estoy multiplicando la fila 1 por 0 para luego, perdón, por m. Estoy multiplicando la fila 1 por m para luego hacer fila 2 menos m fila 1 y así poder obtener este 0. Sigo aplicando operaciones elementales, obtengo un 0 más. Esos ceros que estoy marcando acá en rojo. Y finalmente, una última operación elemental y obtengo este otro 0. Entonces vean que en este último paso ya logro ver un triángulo de ceros que está por debajo de la diagonal. Entonces ya eso se define como una matriz triangular superior. Entonces vean que los elementos de la diagonal no necesariamente tienen que ser unos, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con que sean unos, sino que sea una matriz triangular superior. O sea que debajo de la diagonal los elementos sean ceros. Entonces podemos concluir que en el caso de que m sea igual a 0, perdón, distinto de 0, en el caso de que m sea distinto de 0, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, que sería 1 por 1 menos m, perdón, m menos 1 por 2 menos m y 3 menos m. O sea, tomo los elementos que están acá en la diagonal, los multiplico y ese sería el determinante. Entonces, ¿qué pasaría si m es igual a 0? Si m es igual a 0, entonces puedo sustituir el valor de m por 0 en la expresión anterior y obtener que el determinante va a ser igual a menos 6. ¿Okay? De la expresión anterior, sustituyo m por un 0 y me quedaría el determinante 1 por menos 1 por 2 por 3, que sería menos 6. Y entonces tendría este resultado final. El determinante de la matriz A es igual a menos 6 si m es igual a 0 y es igual a el producto de m menos 1 por 2 menos m por 3 menos m si m es distinto de 0. ¿Okay? ¿Está claro? Y les traigo acá una reflexión sobre este ejercicio en la siguiente página. Vamos a verla. Acá. Observen esta pequeña reflexión. Esta nota que coloco aquí arriba. Dice la nota. De la matriz anterior y su determinante, ese valor al cual llegamos, se pueden determinar los valores de m para que A no sea invertible. ¿Ok? Vemos que si m es igual a 0, en la anterior, si m es igual a 0, el determinante es menos 6. Entonces el determinante es distinto de 0, entonces la matriz es invertible. Pero ahora el análisis que estamos haciendo es, ¿para qué valores de m la matriz A no es invertible? Entonces debemos recordar lo que vimos hace un momento, que una matriz no es invertible si su determinante es 0. Entonces, del cálculo anterior, tenemos que el determinante de A es este producto de 3 paréntesis. Ahora, A no es invertible
cuando el determinante es 0. ¿Y en qué valores de m el determinante es 0? O sea, cuando m vale 1, cuando m vale 2 o cuando m vale 3. Observen que si m vale 1 sería 1 menos 1, 0. Todo este producto sería 0. El determinante valdría 0. Si m vale 2, el determinante también valdría 0. Y si m vale 3, el determinante también valdría 0. O sea, hay tres opciones de m, tres valores para m, que el determinante se hace 0 y por lo tanto la matriz A no es invertible. ¿Ok? Entonces, este tipo de preguntas son preguntas interesantes, son preguntas donde aplicamos la teoría y relacionamos la teoría con varios conceptos entre sí. Por ejemplo, aquí estamos relacionando el determinante con la matriz inversa. Una matriz tiene inversa o es invertible si su determinante es distinto de 0. Por lo tanto, en este caso, ya que estamos obteniendo un determinante paramétrico, o sea que depende del parámetro m, cuando m asume los valores de 1, 2 o 3, llegamos a la conclusión de que el determinante es 0, por lo tanto la matriz A no es invertible. A no tiene inversa. Bien. Muy bien, ahora veamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Sea A y B matrices cuadradas de orden 4. Ojo aquí, eso es importante, de orden 4. Tal que el determinante de A es 2 y el determinante de B es menos 2. Y la pregunta es, calcule el determinante de, y viene entre paréntesis, un medio multiplicado por A inversa multiplicado por B transpuesta. Este ejercicio son ejercicios tipo examen, ¿verdad? Entonces, prestemos atención. Viene un enunciado donde ya de forma predeterminada me definen cuánto vale el determinante de A y cuánto vale el determinante de B, y me dicen el orden de las matrices y me dan un cálculo. Una operación que debo calcular. Determinante de un medio por A inversa por B transpuesta. Entonces lo que hacemos es aplicar propiedades de determinantes. Y aquí voy aplicando las propiedades y les voy colocando acá a la par la propiedad a la cual estoy haciendo referencia, estoy utilizando. Por ejemplo, veo un medio. Entonces ese un medio puede salir a multiplicar el determinante siempre y cuando yo lo eleve a un exponente igual al orden de las matrices. En este caso estamos hablando de dos matrices de orden 4. Entonces debo de tomar ese 1 medio y elevarlo a la 4. ¿Ok? Luego multiplico, entonces 1 medio a la 4 es 1 sobre 16. Y luego estoy aplicando que el producto, el determinante del producto es igual al producto del determinante, de los determinantes. Entonces la propiedad de la multiplicación. O sea, separo este producto de matrices que está acá en el argumento del determinante, lo separo como el producto del determinante de A inversa por el determinante de B transpuesta. Luego aplico la propiedad del determinante de la matriz inversa. El determinante de la matriz inversa, tomo 1 sobre el determinante de A. Y finalmente, aplico la propiedad del determinante de la matriz transpuesta que me dice que el determinante de la matriz transpuesta es igual al determinante de la matriz. Es el mismo. Entonces, observen que ya aquí me queda 1 sobre determinante de A multiplicado por determinante de B. Tomo los valores que me estaba dando el enunciado y los sustituyo. El determinante de A es 2, entonces si el determinante de B es menos 2, entonces la expresión numérica me quedaría 1 sobre 16 por 1 medio por menos 2. Y el resultado final, menos 1 sobre 16. ¿Ok? Ese sería el paso a paso, el desarrollo de cómo aplicar operaciones con determinantes para efectuar este tipo de cálculos. Son muy simples en realidad. Bien.
varios libros ustedes pueden encontrar varios ejercicios de este tipo que pueden practicar ahí. Número 3. El 3 también es bastante interesante. Estamos aplicando también operaciones elementales y algunas propiedades de determinantes. Observemos. El enunciado me da una matriz A. Observamos que A es una matriz 3 por 3. Y observamos las entradas de A, las filas. La primera fila A, B y C. La segunda fila 4, 0, 2. Y la tercera fila 1, 1, 1. A, B y C son cualquier número real. Y se sabe que el determinante de A es 3. El determinante de A es 3. Observen que acá estoy utilizando las líneas verticales para denotar el determinante. Y luego tenemos que el enunciado nos pide calcule el determinante de esta otra matriz. Viene el determinante de una matriz 3 por 3 y ahí vienen las filas correspondientes. Qué puto, Becky. Ok. Entonces tenemos acá. Aquí lo que yo estoy haciendo y aplicando es lo siguiente. Estoy tomando las operaciones elementales y las voy a aplicar sobre este determinante que me están dando acá para calcular y así obtener una matriz equivalente a A. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque logro identificar cierta similitud entre las filas del determinante que me están pidiendo para calcular y las filas de A. Entonces, si yo logro aplicar operaciones elementales de forma a transformar la matriz que estoy calculando en la matriz A, entonces ya puedo utilizar el dato que me dicen que el determinante de A es 3. Entonces observen lo que estoy haciendo y observen con detalle lo que estoy aquí colocando en cada paso que lo estoy colocando dentro de un círculo. Observen. Tomo el determinante como punto de partida y le doy igual. Aquí todo es una igualdad. ¿Por qué? Porque estamos aplicando operaciones elementales para obtener determinantes equivalentes. Entonces, voy a tomar la fila 1 y la voy a multiplicar por un medio, para así poder deshacerme, por decirlo así, de esos dos que aparecen antes del A, B y el C. Si multiplico la fila 1 por un medio, entonces quiere decir que voy a multiplicar todo el determinante por 2. Entonces, multiplico la fila 1 por un medio, entonces la fila 1 me quedaría ABC, pero viene un 2 al frente del determinante. ¿Ok? Es aquella operación que les estaba explicando hace un momento. Si yo tomo un número y lo multiplico por una fila, todo el determinante se va a multiplicar por el inverso multiplicativo de ese número. Entonces, el inverso de un medio es 2. Ahora, observo la fila 2, que es de 4, 4, 4. Entonces, voy a multiplicar la fila 2 por un cuarto. Si multiplico la fila 2 por un cuarto, todo el determinante lo tengo que multiplicar por 4. Entonces, voy colocando lo que llevo en el paso anterior. 2 por 4 por todo el determinante y ya la transformación de la fila 2, que me queda todo 1, 1, 1. Ahora, observo A. Yo tengo que ir tratando de hacer que este determinante sea igual a A, sea equivalente a A. Observo que la fila de unos aparece en la tercera fila y aquí yo la llevo en la segunda fila. Entonces tengo que hacer un intercambio de filas. Entonces, ese intercambio de filas lo que me hace es cambiar de signo al determinante, o sea, hacerlo opuesto. Entonces le pongo un menos adelante. Entonces ese intercambio de fila, pasando la fila 2 para la fila 3, me coloca un menos antes del determinante. Entonces ya llevo menos 2 por 4 por todo el determinante. Y finalmente, observo que la fila 2 de A es 402 y la fila 2 que llevo aquí, en este paso, es 201. Entonces, si yo multiplico por 2,
la fila 2, voy a obtener lo que deseo. Entonces, tomo y multiplico la fila 2 por 2, pero cuando hago eso, tengo que multiplicar todo el determinante por un medio, por el inverso multiplicativo de 2, que en este caso sería un medio. Y entonces multiplico, perdón, y entonces me queda la transformación de la fila 2, al ser multiplicada por 2, 4, 0, 2. Y ya, observo que toda esa transformación me hizo llegar a que esa matriz que le estoy calculando el determinante sea A. Entonces me quedaría determinante de A. Profe, Sí, pero entonces por teoría cuando uno cambia una fila con otra se le mete un negativo. sí, Ok, perfecto, gracias. al determinante. Ujú. Entonces, esto sería A, entonces me quedaría el determinante de A, que el enunciado me dice que es 3, y entonces aquí tengo toda la expresión numérica final. Menos 2 por 4 por un medio por 3 igual a menos 12. Ese sería el valor del determinante de la matriz que me están pidiendo para calcular. Entonces, vean que estoy calculando el determinante sin saber quién es A, B y C, solamente aplicando operaciones elementales, de modo de transformar esa matriz en A. O sea, estoy haciendo operaciones elementales para que esta matriz inicial se transforme en la matriz A, dado a que ya conozco el determinante de A, es 3. Y mucha atención con todas las operaciones elementales. ¿Ok? Si multiplico una fila por un número, tengo que multiplicar todo el determinante por el inverso multiplicativo. Y si intercambio filas, debo de colocar un menos en el determinante. ¿Ok? ¿Una otra pregunta? Y si por alguna razón intercambia fila 2 veces, entonces queda positivo. Correcto. Cada vez que intercambie filas, va cambiando de signo. O sea, si yo hago otro intercambio de filas, entonces va a haber menos menos, va a quedar positivo. Si hago un tercer intercambio de filas, va a quedar otra vez negativo y así. Sí. Como acá, observen cuántas veces multipliqué una fila por un número. 3 veces. Multipliqué primero por un medio, obtuve el 2. Multipliqué luego por un cuarto, obtuve el 4. Y luego multipliqué por 2, obtuve el 1 medio. Estos tres números, 2, 4 y 1 medio que están multiplicando, se obtuvieron al multiplicar las filas por algún número, ¿verdad? Por los inversos multiplicativos. Y el menos al intercambiar la fila. Entonces, en esos dos casos son los únicos que se altera, ¿verdad? El determinante. Aquí, en este ejemplo, no estoy haciendo la operación de multiplicar y sumar por otra fila. O sea, suma y restas entre filas, no lo estoy haciendo. Pero si lo hago, esa operación no altera el determinante de ninguna. Pero estas dos, por eso este ejercicio es clave para entender cómo el determinante es alterado, ya sea multiplicándolo por un número o con un menos, cuando se hacen estas dos operaciones elementales. ¿Listo? Pasaríamos al último ejercicio, entonces, el ejercicio 4 que les traigo para hoy. Y antes de entrarle al ejercicio 4, tengo acá una propiedad. Ojo con esta propiedad. Esta propiedad no está en el resumen teórico, esta propiedad la estoy colocando acá. Vamos a leerla. Dice la propiedad, sea AX igual a B, un sistema de ecuaciones. Vean que es la representación matricial de un sistema de ecuaciones. Con A, o sea, la matriz de coeficientes, que es una matriz cuadrada de orden n. Eso es lo que me dice este dato, ¿cierto? Entonces se cumple que, y esto es una condición muy, muy importante, AX igual B tiene solución única, sí, solo sí, el determinante es distinto de 0. O sea, solamente cuando el determinante es distinto de 0, un sistema de ecuaciones tiene solución única. ¿Ok? Entonces vean que aquí estamos relacionando determinante con sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, la aplicación de esta propiedad.
Considera el siguiente sistema de ecuaciones. Me dan un sistema de ecuaciones, 3 incógnitas, x, y, z, y 3 ecuaciones. Determine en qué casos y valores de a, b y c el determinante tiene solución única. Entonces, aplicando la propiedad para que el sistema tenga soluciones únicas, entonces el determinante de la matriz de los coeficientes debe ser distinto de 0. Entonces, vean que coloco la forma matricial del sistema. Tomo el sistema de ecuaciones y escribo su forma matricial para tener claro cuál es la matriz de coeficientes. En este caso, la matriz de coeficientes es esta que está acá. Esa sería el A, por ejemplo. Luego tenemos el vector columna de las incógnitas y el vector columna de las constantes. Luego, tenemos lo siguiente. Calculando el determinante de la matriz de coeficientes, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos aplicando operaciones elementales para reducir esta matriz en una matriz triangular superior. Entonces, observemos lo siguiente. Aplico primero una resta, fila 2 menos fila 1 y fila 3 menos fila 1 para obtener esto 0. Ahora aplico esta operación. Estas dos operaciones. Estoy multiplicando la fila 2 por 1 sobre b menos a. Si estoy multiplicando la fila 2 por 1 sobre b menos a, lo que aprendimos del ejercicio anterior es que entonces tengo que multiplicar el determinante por b menos a. Y la otra operación que estoy haciendo es multiplicar la fila 3 por 1 sobre c menos a. Si estoy multiplicando la fila 3 por esa expresión, 1 sobre c menos a, tengo que multiplicar todo el determinante por c menos a. ¿Ok? Y luego escribo el determinante de la matriz que me queda al aplicar esas operaciones. Así obtuve estos unos. Y finalmente ocupo un 0 aquí. Ocupo un 0 en esta, donde está este 1 que estoy señalando. Ocupo un 0. Entonces hago la resta F3 menos F2 y obtengo el 0. Entonces vean que me queda un triángulo de ceros debajo de la diagonal en esta matriz 3 por 3 y entonces su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal. Entonces ya llevaba estos dos paréntesis, ya estaban al frente y luego el producto de los elementos de la diagonal sería 1 por 1 por c menos b. Aplicando la multiplicación por 1, que es la misma expresión, entonces me queda que el determinante de esta matriz de coeficientes es el producto de estos tres paréntesis. La multiplicación de b menos a por c menos a por c menos b. Entonces, ese es el determinante. ¿Ok? Entonces, una vez más, aquí no hemos terminado el ejercicio, pero lo que quiero destacar acá es cómo al aplicar estas operaciones elementales, estoy multiplicando el determinante por estos paréntesis que están acá, ¿ok? Eso debe estar bien claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el determinante. La pregunta es, ¿para qué casos, valores de A, B y C, el sistema tiene solución única? Entonces, cuando el determinante sea distinto de 0, el sistema tiene solución única. Entonces, vamos a ver acá la conclusión que está en esta página. Dice, ahora bien, para que el sistema tenga solución única, el determinante tiene que ser distinto de 0. El determinante tiene que ser distinto de 0. O sea, esta expresión b menos a, c menos a y c menos b tiene que ser distinto de 0. ¿Y cuándo es distinto de 0 esto? Cuando b sea distinto de a. ¿Por qué? Porque si b es igual a a, entonces me quedaría a menos a, 0. El segundo paréntesis, ¿qué me dice? Cuando c sea distinto de a. Y el tercer paréntesis, cuando c sea distinto de b. O sea, cuando A, B y C sean diferentes entre sí, de forma simultánea, cuando sean diferentes, entonces el sistema tiene solución única. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo. A igual a 2, B igual a 3 y C igual a 4. Son diferentes, entonces tiene solución única. ¿Ok? Entonces, el análisis
lo obtengo de analizar las expresiones que están dentro del paréntesis. Analizando esas expresiones puedo identificar en qué momento un paréntesis se hace cero. Cuando ese paréntesis se hace cero, entonces hago la restricción, que tiene que ser distinto, porque yo lo quiero distinto de cero. Entonces, en estos tres casos, o en su caso general, cuando A, B y C son diferentes, entonces el sistema tiene solución única. Claro. Por ejemplo, les pude haber hecho la pregunta de un ejemplo de qué valores de A, B y C el sistema tiene solución única. Entonces, ya ustedes sabiendo que la condición para que tenga solución única es que A, B y C sean diferentes de ser, sean diferentes entre sí, entonces es nada más dar los valores, como los di hace un momento, 2, 3 y 4, por ejemplo, o 5, 10 y 20. O sea, son diferentes entre sí, entonces el sistema tiene solución única. Hay infinitas posibilidades para obtener A, B y C diferentes y garantizar que el sistema tenga solución única. A partir de la propiedad que el determinante tiene que ser distinto de cero para que un sistema tenga solución única. ¿Dudas en el ejercicio? Clarísimo, clarísimo. Bien, entonces, si está claro, eso sería todo por la sesión de hoy. Bastante efectiva. Tienen el documento ahí que pueden descargar y ver la solución de los ejercicios. Desde ya los motivo a que puedan seguir estando al día con la materia del curso, que no acumulen la materia. Vean que estamos hablando de que falta 3 semanas, o sea, esta y 2 más para el examen. Entonces ya el jueves vamos a desarrollar de geometría vectorial y posiblemente de en 8 vamos a estar avanzando en rectas y planos y luego tendríamos un par de clases para resolver ejercicios. Entonces, el tiempo avanza, así que vayan también ustedes avanzando con la materia y no dejando ejercicios acumulados. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por participar de la sesión. Todo claro, profe, pura vida. Pura vida, que les vaya muy bien. Feliz tarde. Buen provecho en el almuerzo.